¿Qué tal a todos? Hoy vengo con un nuevo tutorial llamado Perspectiva Vista Aérea a 45 grados. Bueno, ya lo tengo trazado para que la clase sea un poco más dinámica, como ya les había comentado, y si tienen alguna duda de cómo manejo las escuadras pueden ver mis anteriores videos. Bueno, empezaré con el trazo de la línea de tierra, que es en la parte inferior, que es aquí. Después que nuestra línea de tierra, después marcaré lo que es mi alzado, que es de esta parte. Yo ya lo tengo trazado, que sería de 4 y 2, que sería nuestro alzado. Después voy a marcar mi línea aérea, que es esta. Yo la marqué a 10 centímetros, ustedes también pueden marcarla a la altura que gusten, que es línea aérea. Bueno, como estaba manejando en el anterior video la escala, como esta es vista aérea, se identifica porque la vamos a ver más allá de nuestro objeto, un poco más arriba de nuestro objeto. Entonces, como en el anterior video puse que era 1.75, en esta la voy a poner a 6,5 centímetros. Ustedes pueden ponerla a la altura que sea, pero no menor a 4 centímetros de nuestro dibujo. Yo la marqué a 6,5 y ahorita la voy a marcar, que es nuestra línea de horizonte. Que es de esta forma. Nuestra línea de horizonte es aquella donde la vista está observando. Bueno, después identifiqué a la mitad de esta línea mi punto central, que es aquí, mi punto central. Y de ahí voy a sacar una línea vertical hacia mi línea aérea, de esta forma, para marcar mi planta. Bueno, ya marqué mi planta y esta planta va marcada a 45 grados de los dos extremos, de esta forma. 45 y 45. Aquí es 45 y aquí es 45. Si tienen alguna duda de cómo marcar 45 grados, tomamos nuestra escuadra, esta escuadra es de 45 y hacemos este movimiento aquí y acá. Bueno, después de nuestro punto central vamos a marcar 45 grados de esta forma. Del punto central a nuestra línea aérea vamos a marcar 45 grados. De esta forma, ya teniendo nuestras líneas aquí. Y aquí. Y va a pegar con nuestra línea aérea. Después vamos a sacar otra línea vertical hacia abajo y que esa línea toque nuestra línea de horizonte. Acá y acá. Y aquí tenemos nuestro punto de fuga derecho y nuestro punto de fuga izquierdo. Ya identificamos nuestros puntos de fuga. Ahora vamos a identificar nuestros puntos en nuestra planta, que este sería A, B, C y D. Y cada punto de estos vamos a mandarlo hacia nuestro punto central, de esta forma. De esta forma. Ahora, cada punto que intersecte con nuestra línea aérea, vamos a sacar una vertical hacia nuestra línea de tierra. De esta forma. Si esta línea se toca en la línea, va a bajar así. De igual modo, de A, que es la línea central, y B de este modo.
esta línea que mandamos del punto central y toque con la línea aérea es la que va a bajar a nuestra línea de tierra. Bueno, después vamos a marcar la altura de nuestro objeto con una línea horizontal así. Y ya marcamos nuestra altura. Ahora bien, los puntos de fuga que tenemos aquí los vamos a mandar a nuestro punto central, que es de esta forma. Así. Yo lo estoy marcando un poco más fuerte para que se note en el video, pero ustedes pueden utilizar líneas más tenues para que no se vea muy desordenado. Bueno, ahora vamos a encontrar la altura de nuestro objeto, que es aquí, con nuestra línea de punto central, que es el punto A, y lo vamos a marcar de esta manera, así. Ahora, de nuestro punto de fuga izquierdo y derecho, vamos a marcar nuestra línea, así. De este modo tenemos nuestro punto. Ahora vamos a identificar cada punto para que ya nuestra perspectiva se note. Empezamos con el C, bajamos y luego de la línea vertical identificamos los puntos que intersecten con nuestras líneas que marcamos nuestros puntos de fuga. De esta manera, que sería acá 1, que sería C, y seguimos bajando, que es otro punto, y este sería C, aquí. Ahora con D, bueno, ahora con B. Lo marcaremos así, sigue bajando, que es este, que es B, a este, que es B. Vamos a marcar que es A, nuestros puntos A es el que marcamos en la altura, y nuestro punto central, que es A. Como ya esto es vista aérea, se nota lo que es arriba del objeto. Entonces, para sacar nuestro punto D, de nuestro punto de fuga al punto B, vamos a marcar otra línea, de esta manera. Y ahora bien, vamos a identificar D bajando igualmente como lo hicimos con los demás, de esta manera, y el que intercepte con B va a ser nuestro punto D. Y simplemente unimos el punto C y D para cerrar nuestra figura. Y ya quedó nuestra figura. Vamos a remarcarla para que se note un poco más. Así está. Bueno. Y de esta manera tenemos nuestros puntos de fuga a vista aérea. Si te gustó, ponle manita arriba y suscríbete. Muchas gracias y hasta luego.